encender una llama en los corazones a un nivel distinto al que hemos tenido hasta ahora. Y tal vez muchos han dicho: yo he sentido que mi llama como que se ha apagado, he tenido dificultad para orar, he tenido dificultad para leer la palabra, no he sentido a Dios desde hace mucho tiempo. Tal vez alguno diga: desde hace mucho tiempo no puedo quebrantar mi corazón, no puedo llorar en la presencia de Dios. Este es un fin de semana donde muchas cosas se van a romper para siempre en nuestra vida, nuestra casa y nuestras generaciones. No vinimos solo a aprender algo que no sabíamos, no vinimos solo a recordar algo que se nos había olvidado. Dios nos trajo y nos convocó a este lugar porque Él va a impartir de lo que Él es, de lo que Él tiene, para que cada uno de nosotros tenga una porción mayor de fuego, de vida, para seguir transformando todo a nuestro alrededor. Ese es el objetivo, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y quiero que repita conmigo y diga: Señor Jesús, gracias por estar conmigo. Sé que mi vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, porque prometiste por tu palabra perfeccionarme, santificarme, fortalecerme y afirmarme. El que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará. Gracias, Señor. Amén. Dios es bueno. Quiero que busque su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 23, primer libro de Samuel 23, verso 1. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez. ¿Quién nunca había venido a la iglesia, a esta congregación? Bienvenido, bienvenido, hermano. Hoy puedes convertir tu corazón a Jesús. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Bienvenido, amigo. Esta también es su casa, ¿oyeron? Pueden venir cuando quieran, pero procuren que haya reunión para que les abran. Pero esta también es su casa. Nos contenta muchísimo que puedan estar aquí. No se imaginan cuánto hemos orado por cada uno de ustedes, porque creemos que la solución a la necesidad que cada uno tiene es Cristo. Y no solamente eso, hay algo mejor que eso, que Cristo es todo lo que nosotros necesitamos para vivir plenos. Esa es la verdad que gobierna ahora nuestro corazón, y queremos que todos lo puedan comprender. Mi hija dice, me dijo en una oportunidad, le dijo a mi esposa: es que mi papá quiere que todos en Barinas sean cristianos. Menos mal que está clara, ¿no? No se trata de ganar gente para una religión. Eso no es lo que queremos. Dios nos libre de eso. Lo que queremos es que el corazón de cada persona pueda ser lleno y rebose del amor de Jesús, de la plenitud de Jesús, que los hogares sean impregnados con Jesús. Eso es lo que queremos, porque eso es lo que realmente funciona. Y quiero leer una porción de la palabra que dice lo siguiente: los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y se llevaron el trigo recién cosechado. Eso es como el pan caliente. Si ha llegado el pan a una panadería y se llevan el pan caliente, usted llega y le dice: no, ya no hay, no había más harina. Usted dice: uy, con las ganas que tenía de comer pan. Los filisteos se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó: ve y atácalos, salva a la ciudad de Keilah. Sin embargo, los hombres que andaban con David, que eran 400 hombres, le aconsejaron diciéndole: no vayas, si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, que es nuestra casa, que es nuestra fortaleza, tenemos miedo, con mayor razón si vamos a Keilah y atacamos al ejército de los filisteos.
David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no, y Dios le volvió a contestar y le dijo: ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos. David fue con sus hombres a Keilá y peleó contra los filisteos, los venció y les quitó sus rebaños, y así salvó David a la gente de Keilá. Nosotros quisiera contextualizar el texto. Resulta que David no era rey en este momento de Israel. El rey de Israel era Saúl en este punto de la vida de David. Y el rey Saúl tuvo envidia de la prosperidad de David, y por esa razón empezó a perseguirlo para matarlo, a tal punto que David tuvo que huir del pueblo de Israel, siendo su nación. Aún así, cuando Saúl perseguía a David, dice la historia, nos cuenta la historia, que David en el primer momento reunió 400 hombres. Esos 400 hombres fueron llamados los hombres de David. Por eso lo que acabamos de leer dice: y David fue a sus hombres y le habló a estos 400 hombres. ¿Quiénes eran estos 400? Estos 400 eran los hombres endeudados, los amargados, los afligidos de espíritu, los que habían quebrado, los que ya no veían oportunidad, los que la gente rechazó, los que quebraron en su proyecto familiar o en su proyecto económico o simplemente en cualquier proyecto que hayan hecho. Todo lo echaron a perder. Lo único que sabían estos 400 era echar a perder todo en sus propias vidas y a su alrededor. Resulta que hicieron una convención de todos los que echaron todo a perder, y llegaron ellos. Fueron convocados y dijeron: sí, los desastrosos, eso es con nosotros. Y se reunieron con David, y David empezó a impartirles de lo que él era. A David todo le salía bien porque Dios estaba con David. David iba a la guerra con el rey Saúl porque peleaba de su lado, y resulta que cuando volvían de la guerra había un cántico en el país, y todos entonaban este cántico y decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y nosotros podemos ver cómo Dios siempre prosperaba a David. David, a pesar de las dificultades que pasó desde que era un jovencito y aparece en la escena bíblica hasta el momento en que muere, nosotros vemos que David siempre pasó momentos difíciles, pero también vemos cómo Dios respaldaba la obra de David. Constantemente prosperaba, aunque pareciera contradictorio, constantemente tenía dificultades, y esta es una de las mayores. Resulta que David en ese momento no era rey de Israel. Estaba lidiando con 400 hombres para saber que, tratando de formarlos y tratar de sacar algo bueno de estos 400, porque David, todo lo que representaba lo afectaba con lo bueno. Él era luz. Resulta que viene el pueblo de los filisteos y va a atacar la ciudad de Keilá. Le roba el trigo recién cosechado, les lleva todo su sustento, echa a perder todo lo que el pueblo de Keilá estaba tratando de hacer crecer. Y David tiene celo por la obra de Dios y dice: no es posible que los filisteos vengan injustamente y atropellen de esa manera a los de Keilá. No puede ser que esto esté pasando. Y consulta a Dios y le dice: Señor, debo atacar a la ciudad, debo atacar a los filisteos, debo hacerlo. Y Dios le dice: sí, ve y atácalos, yo te los voy a entregar. David estaba en ese momento siendo perseguido por el rey Saúl. Estaban persiguiéndolo para matarlo. Se supone que si alguien te está persiguiendo, un rey, uno de los reyes más poderosos de la tierra, te está persiguiendo, tú no vas a salir en defensa de sus intereses. Se supone que el rey Saúl es el rey y es el que tiene ejército y él es el que tiene armas y es el que tiene que defenderse. Eso no le toca a David, eso le toca a otro. Pero David tiene un corazón ganado para el propósito de Dios. Hoy en día necesitamos romper un paradigma.
necesitamos romper una estructura que se ha levantado en nuestras mentes. Y esa estructura consiste en que muchas personas dicen: no, pues como Oliver es el músico, pues Oliver tiene que ser ejemplo, Oliver tiene que consagrarse, Oliver tiene que predicar, Oliver tiene que multiplicarse, Oliver tiene que sacar adelante la obra del Señor porque es un ministro de Dios. Es el que tiene que estar siempre orando en la presencia, no puede dar un mal testimonio con nada. O muchos dicen: la obra del Señor es para los pastores. Los pastores son los encargados de orar por la ciudad, de predicar el evangelio, de ayudar al necesitado. Cuando realmente esa es la naturaleza del corazón de Dios, no para los pastores, sino para la iglesia. Es como si David hubiese dicho: bueno, pero aquí el rey es Saúl, tú me ungiste, Dios, pero todavía no me has coronado. Sin embargo, no necesitaba una corona para ser un rey o para cumplir el propósito de Dios. David tenía el corazón que Dios quería que tuviera, y por esa razón las consecuencias de todo esfuerzo de David era bendición. Dios está llamando en este tiempo a la iglesia a que se involucre en su plan, y la consecuencia de todo lo que haga, independientemente de las dificultades que estemos atravesando, sea bendición. Las bendiciones de Dios están diseñadas para aquellos que pueden alinearse con su corazón, que se conectan con su voluntad, que se conectan con su propósito, no para aquellos que viven en un sistema de gobierno que les complazca, no para aquellos que vivan bajo un sistema económico donde aparentemente tengan muchísimas puertas abiertas, no para aquellos que tengan buenos contactos para hacer buenos negocios, no para aquellos que tienen muchísimos talentos y son admirados por la gente. No es para ellos las bendiciones. No es para ellos la mejor porción. La mejor porción es para aquellos que saben vivir a los pies de Jesús. Vemos un episodio como María y Marta. Jesús llega a la casa de Marta y resulta que una de ellas se pone a arreglar la casa, se pone a hacer oficios porque tiene que atender al maestro y está sirviendo al maestro. Aún así, otra de ellas se postra a los pies de Jesús. Y la que está haciendo oficio le dice: Señor, pero mírala a ella, o sea, no está haciendo nada. Yo te estoy sirviendo, me estoy esforzando, tengo muchas cosas que hacer y no me ayuda en nada. Te estoy sirviendo. ¿Acaso eso no está saliendo del contexto? ¿Acaso no entiende qué es lo que debe hacer? Es lógico que tiene que servirte, porque hay una estructura en ella. Se supone que si llega un invitado, lo primero que tienes que hacer es servirle. Ahora, cuando el invitado es Jesús, lo más importante, más allá de lo que nosotros podamos hacer para Él, es lo que podamos hacer con Él. Y eso era lo que sabía hacer David. David dijo: yo no tengo que estar defendiendo a ese pueblo, pero en mi corazón me duele lo que a Dios le duele. En mi corazón yo sé que soy rey, tengo mentalidad de rey, tengo corazón de rey. Mis manos están prestas para hacer la voluntad de Dios, con corona o sin corona. Y Dios está levantando en este tiempo una iglesia que no necesita de muchos títulos para hacer la obra de Dios, que sabemos que hay que hacer la obra de Jesús en nuestro corazón, en nuestro hogar, con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, que somos el brazo de Dios, sin importar si tienes el reconocimiento de otras personas o no. Es el tiempo de que se levante una generación que no responda a los nombramientos de otro, sino al propósito eterno. No eres más porque unas personas te alaben y te crean capaz. Tampoco vas a ser menos porque otros te critiquen. Siempre va a existir los que te critican, los que no te apoyan, y siempre va a haber gente que también te va a alabar y te va a reconocer mucho. Ninguno de los dos te va a hacer más o menos.
Jesús es el que te hace más. Cuando Jesús está en el centro de nuestro corazón, entonces nuestra forma de pensar cambia, nuestras pasiones cambian. David podía muy bien concentrarse en huir del rey Saúl. Sin embargo, su atención estaba puesta en la voluntad del Padre. Cuando nosotros pasamos por dificultades, muchas veces nuestra atención está centrada en cómo superar esas adversidades. Pero ¿cómo es posible que en medio de la dificultad mi prioridad siga siendo la voluntad de Dios? Mi prioridad siga siendo hacer la justicia de Dios. Nosotros como nación hemos pasado una etapa, un tiempo bastante difícil y muy doloroso, donde muchos han llorado mucho más que antes. Escuchaba una pastora que decía, la enfermedad del siglo XXI y sobre todo en Venezuela se llama frustración, porque hay mucha gente que siempre había dependido de las oportunidades que el mundo le presentaba, de las oportunidades que le abría su propia capacidad, y nunca le había tocado depender absolutamente de Dios. Y esto incluye a la iglesia. Esto no es a la gente que no va a la iglesia, aún en la iglesia. En mi caso, por ejemplo, un ministro de alabanza que sabe cantar y que sabe ciertos versículos y que se para frente a la gente y no tiene miedo escénico y sabe entonar algunas canciones, pero hace mucho tiempo que perdió su comunión con Dios. Hace mucho tiempo que perdió el norte de qué es lo que debe impartir, de cómo debe hacer las cosas, de para quién debe hacer las cosas, y torció sus motivaciones. Entonces viene aquí, dice 4 versículos, empieza a cantar las canciones cristianas. Ponemos cara de presencia y cara de canción lenta. Si yo le digo ponga cara de canción lenta, usted pone y levanta las manos. Es como automático. Cara de canción rápida, ¿viste? Aunque no le diga las manos, usted ya es automático, hermano. Eso es como que nos los inyectaron en la entrada de la iglesia. La pasión de David era la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios se convierte en nuestra mayor pasión, nuestras dificultades van perdiendo cada vez más fuerza. Tú y yo podemos decidir a qué nos dedicamos en la vida. Si nos dedicamos a resolver nuestros problemas y hacer nuestros propios dioses, nuestros propios padres, o dejamos que Él sea nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro consejero, y nos dedicamos a ser hijos verdaderamente. ¿Sabes qué hace un hijo que honra al Padre? La voluntad del Padre. Cristo dijo: yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Y todo lo que yo escucho que el Padre dice, eso es lo que yo hablo. Yo no hago nada por mí mismo. No estoy buscando mi propia gloria, no estoy buscando mi propio plan. Y ese fue el éxito. Le pregunto, ¿qué le faltó a Cristo? A Cristo lo afectó la crisis económica. A Cristo lo afectó haber vivido en una nación donde aparentemente no es muy productiva porque todo es desierto. A Cristo lo afectó el mundo. Cristo se afligió por causa de sus necesidades. Cuando usted ve a Cristo doblegándose ante su necesidad, porque está desesperado, porque el Padre no le responde. Si cuando tenía 40 días de ayuno, dice la palabra, tuvo hambre. Sintió Jesús la necesidad. Uno no desayuna y al mediodía ya tiene un dolor de cabeza y la cabeza le hace como el bombo. Usted ya casi que lo aplaude si le suena más fuerte.
Y él tenía 40 días ayunando, y dice la palabra, tuvo hambre. Y Satanás llegó, y lo primero que le dice es: si tú eres el hijo, escucha esto, si tú eres el hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Es como el enemigo diciéndote: yo te doy la salida. Esta es una oportunidad que tienes para saciar tu hambre, para calmar tu necesidad. Convierte esas piedras en pan, porque tú eres el hijo de Dios. El hijo de Dios puede usar el poder de Dios para suplir sus necesidades. El hijo de Dios puede actuar por sí solo, porque ¿cómo es posible que un hijo tenga necesidad? ¿Acaso no tiene un padre que la supla? Esa es la insinuación del enemigo. Y Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si mi Dios, si mi Padre me dice que convierta las piedras en pan, entonces lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer porque me estoy doblegando ante el hambre, ante la necesidad. Lo voy a hacer porque su boca lo dijo, y yo hago lo que escucho que el Padre me dice. No actúo para suplir mis necesidades, yo actúo para hacer su voluntad. Y ese es el corazón que Dios está demandando hoy de cada uno de nosotros, iglesia. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero ¿sabes qué significa la palabra justo? La palabra justo o justicia significa todo lo derecho, todo lo recto. Esa es la traducción de la palabra justo, todo lo recto. La iniquidad es todo lo contrario, es todo lo torcido. No he visto justo, no he visto a alguien que camine rectamente, que no se desvíe de mi voluntad, que paso a paso se consolida mi voluntad en él, que el día en que se equivocó y se desvió, mi vara lo endereza nuevamente. No he visto a alguien que vaya en mi voluntad, que yo haya desamparado. No dependemos de las capacidades que podamos tener. Eso lo dejamos cuando estábamos sin Jesús, cuando teníamos una vida sin Jesús, que nosotros teníamos que valernos por nosotros mismos, que llegábamos hasta donde nuestras capacidades nos permitían llegar, o hasta donde las oportunidades a nuestro alrededor nos permitían llegar. Pero ahora en Cristo Él es la puerta, Él es nuestro camino y no está cerrado. Su sangre abrió un camino que nunca se va a cerrar, y ese camino se llama bendición, ese camino se llama autoridad, ese camino se llama prosperidad, y ese camino no está condicionado por este mundo. Ese camino no está condicionado por ninguna situación en ningún país. Ese camino se abre en Venezuela y en cualquier otra parte del mundo. Ese camino es eterno. Ese camino es espiritual, y ese camino está hoy enfrente de nosotros. Pero nuestro corazón tiene que encenderse nuevamente para caminar firmemente en la voluntad de Dios. El justo nunca será conmovido. Es como el monte de Sión. El que confía en el Señor es como el monte de Sión. Usted no ve una montaña que de repente usted se paró en su apartamento y miró por la ventana, y la montaña de siempre. Sí, está la montaña, bien. Y el otro día, uy, la montaña. Sí. Ay, ya está la montaña. Se fue. Porque hizo mucha brisa de repente y la rodó. Unos 5 kilómetros la rodó. Las montañas no se mueven. El que confía en el Señor no se mueve. No se mueve de su voluntad. En su voluntad está todo lo que nosotros necesitamos y más. Es vivir su voluntad lo único que nos va a permitir terminar
la vida levantando las manos, terminar la carrera levantando las manos y diciendo: Señor, gracias porque hemos vencido. Como tú venciste en la cruz, yo también he vencido. He peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera. Hoy es tiempo, iglesia, no de volvernos a congregar. Hoy es tiempo de volvernos a su voluntad. Hay un montón de gente en las iglesias que no está viviendo la voluntad del Señor, pero calma su conciencia viniendo cada día y aprendiéndose canciones cristianas. Y eso nos está dañando mucho. Eso nos está debilitando mucho. David fue un hombre que amó hacer la voluntad de Dios. Y nota que Dios no le dice: ve y anda ahí y libra a los de Keilah, porque resulta que los están robando. Fue iniciativa de David. Señor, yo debo ir. Yo debo ir. En mi corazón arde la justicia, debo ir. Y Dios le dice: claro que sí. Tienes la libertad, tienes mi respaldo. Yo te voy a prosperar. Y va y le dice a los 400. Aquí hay 400 personas en estas dos naves. Y así era la congregación de David. Y David le habla a la iglesia y les dice: ¿saben qué? Debemos ir a evangelizar. Obviamente no era evangelizar, esa espada era distinto. Una vez que los penetraba ya y no se volvían a parar. Debemos ir a la guerra porque hay que liberar a otro pueblo. ¿Contra quién vamos? Contra los filisteos. Y los 400 guerreros de David le dicen: David, si estamos aquí en Judá, que es nuestra casa, que conocemos el territorio, tenemos un escondite, nadie sabe que estamos aquí y tenemos miedo. Imagínate que vamos contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. No vamos a ir. La condición no estaba dada para que David fuera, pero David no esperó condiciones. David fue y esperó en la voz de Dios y le dijo: Señor, ellos me dijeron que no quieren ir, pero yo debo ir. Es un suicidio pensar así. Y tal vez muchos no comprendan que Dios te ha llamado, pero si ni tú a veces comprendes que Dios te llamó. Pero no se trata de qué tanto podamos entender, sino de qué tanto podamos creer, como David creyó, y decirle: sí, Señor, si tú vas conmigo, no importa si no van los 400, no importa si otros no creen, si tú vas conmigo, tú no me vas a dejar. Si tú vas conmigo, yo seguiré prosperando. Si tú vas conmigo, no importa la situación. Si tú vas conmigo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante toda una guerra, yo estaré confiado, porque tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos y mis angustiadores para comer mis carnes, todos tropezaron y cayeron. Escucha esto: todas las adversidades que el enemigo levante en tu contra tienen un solo destino, si tú permaneces en la voluntad de Dios: tropezar y caer. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Estás enfermo? Vivir en la voluntad de Dios, esa enfermedad que tienes tiene un solo destino: tropezar y caer. Estás mal económicamente, en la voluntad de Dios, esa dificultad tiene un solo destino: tropezar y caer. Tropezar y caer. Tropezar y caer. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la voluntad de Jesús. Si tú quieres realmente hacer la voluntad de Dios, que empiece a arder en tu corazón el fuego de su plan. Y su plan es cambiarlo todo. Yo no sé mucho inglés, pero me dijeron que ahí dice cambiándolo todo. Alguien que por favor lo pronuncie bien. Oliver.
cambiándolo todo. Esa es la voluntad de Dios. Cambiarlo todo. Cambiarlo todo en nuestro corazón, cambiarlo todo en nuestra casa, cambiarlo todo en este país. Eso es lo que Dios quiere. Y tiene un instrumento. Y con esto quiero terminar. Tiene un instrumento que es la iglesia. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 15 verso 16: y en los postreros días restauraré el tabernáculo caído de David. Y no está hablando del tabernáculo físico, no está hablando de una tienda, está hablando del corazón de David. Porque Dios no quiere que en la historia se registre solo un David, sino que en los postreros días, ese corazón que tuvo David para amar más su voluntad que cualquier otra cosa, para que el fuego de la pasión de hacer su voluntad sea mayor que el fuego de la presión y del temor, ese mismo corazón quiere que esté en la iglesia. Y no haya un David, sino muchos, cientos, miles y millones que lo cambien todo, así como David lo cambió también todo a su alrededor. ¿Sabe qué pasó después? Se levantaron los 400. Yo no sé cuál fue el mensaje de David, pero todos se levantaron. Y dice la palabra que todos fueron, 400 fueron, después que le dijeron que no. Y eso no es lo mejor del caso. El tema es que después que David peleó con los 400 y Dios le dio la victoria, regresó con 600. Hermano, tus dificultades son para prosperarte, no para sacarte del plan. Pero hay algo que Dios no puede hacer por nosotros, y es decidir. Es necesario que hoy decidamos con valentía. Hay gente que admiramos como ministerio, y cuando nos sentábamos con el pastor Víctor, con el pastor Samuel, para saber a quién íbamos a invitar para este fin de semana, oramos al Señor porque queríamos invitar gente que estuviera dispuesta a renunciar a su propia vida por hacer la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios. Y es lo que reconocemos y hemos visto en cada uno de los hombres y mujeres que vinieron a este lugar, así como Daniel Garcés y su esposa y sus hijos, que no sé cuántas cosas tuvieron que dejar para poder estar aquí con nosotros, así como Jesús Miguel, que viene de lejos, de Maracaibo, y todo su equipo. Uno de ellos está recién casado, y hermano, y eso es difícil, ¿cierto? Voy a tirarme una de Franco. Yo no estoy diciendo mentiras. Está recién casado y su esposa no pudo venir, y está aquí para bendecirnos. Y gente que ¿dónde está Alex? Alex, que ya lo van a escuchar cantar y vamos a disfrutar en su presencia. No le voy a decir más. Este muchacho tiene mucho. Te estoy comprometiendo, hermano. Más te vale fluir. Entonces, él y todo su equipo. Samuel, cuánto sacrificio no ha hecho, y cada uno de los que está sirviendo. Hemos visto eso. Han tenido tal vez otras oportunidades para estar fuera del país, para hacer otros proyectos que tal vez genere mayor comodidad a sus vidas, y han dicho: ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Lo único que yo quiero es hacer tu voluntad, Señor. Lo único que yo quiero y lo único que arde en mi corazón y lo único que me hace feliz es hacer tu voluntad. Y si tu voluntad es que en esta generación todos nos arrodillemos ante ti para cambiarlo todo, todos determinemos permanecer firmes como el monte de Sión para cambiarlo todo, no importa cuántas lágrimas tengamos que derramar, lo haremos. No importa cuánto esfuerzo tengamos que hacer, lo haremos. No importa cuántas dificultades, de todas nos librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, diga conmigo, de todas,
ellas las librará el Señor. Póngase de pie si usted decide hacer la voluntad de Jesús. Y usted dirá: pastor, pero es que yo no soy tal vez el mejor predicador, yo no sé hablar en público, yo no sé cómo decidir por Dios. Me cuesta un mundo hacer muchas cosas bien, y mi corazón siempre desea cosas incorrectas. ¿Y tú crees que eso Dios no lo sabía cuando te llamó? ¿Tú crees que a Dios se le escapó que eras débil? Diga el débil: fuerte soy por lo que Dios ha hecho en mí. Y el que comenzó la buena obra la perfeccionará. No te pongas como Jeremías: Señor, pero tú ¿cómo me vas a decir que yo soy profeta si soy un niño y ni siquiera sé hablar? Y Dios le dijo: no me digas que no sabes hablar. Yo sé que no sabes hablar, eres un niño. Pero donde yo te diga que vaya, tú vas a ir. Y lo que yo te diga que digas, tú vas a decir. Y no le temas a nadie, porque yo estaré contigo aunque tú no sepas hablar. Tus debilidades están ahí solo para que Dios se muestre. Levanta tus manos y di conmigo: Señor Jesús, aquí estoy. Enciende el fuego que había en David por hacer tu voluntad en mi corazón. Yo necesito hacer tu voluntad. Yo sé que estás aquí y recibo tu palabra. A partir de hoy no temeré al fracaso, no cederé a la presión de las necesidades. Yo decido hacer tu voluntad. Yo decido vivir tu voluntad. Yo decido que el resto de mis días, que las fuerzas que me quedan, que todos mis recursos estarán a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Señor. Hay muchos que tal vez se habían apartado de la voluntad de Dios, sabiendo que tienen un llamado. Hoy son reconectados con ese llamado en el nombre de Jesús, por la sangre que brotó de los pies de Jesús, que nos introduce nuevamente en el propósito. Hoy somos reconectados con el plan eterno. Hoy Dios te dice, como le dijo a Jeremías: no me hables de tus debilidades, no me digas que no sabes hablar, no me digas que eres débil. Yo ya sé que tú eres débil, pero mi hijo eres tú. Y antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te escogí y te di por profeta a las naciones. Dije que serías grande, dije que te bendeciría, dije que te voy a usar. Y eso nadie, ni tus debilidades lo van a cambiar, ni tus debilidades van a cambiar esa verdad. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos porque eres un Dios bueno. Amén, amén y amén. ¿Cuántos han cambiado?